de estos 3 días. Les doy la bienvenida a la presentación de este trabajo tan oportuno como ustedes podrán leerlo. En tiempos de guerra, de desesperanza e incertidumbre, diversas todas como diversos sus orígenes, tantas y tan variadas que sería imposible nombrarlas todas. En una tarde como esta, sean pues bienvenidos a un momento de reflexión crítica en torno al último trabajo del profesor Boaventura de Sousa Santos, Democracia y Transformación Social. Es la primera publicación al español por Siglo del Hombre Editores, siglo XXI, y República Portuguesa, Dirección General de Libros de Archivos y de Bibliotecas. Para la presentación de este trabajo, contamos con la presencia del doctor Gustavo Esteva, luchador social, intelectual público, desprofesionalizado. Aquí a mi derecha, el doctor José Luis Caballero, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana y director del Departamento de Derecho. Y por supuesto, el autor, Boaventura de Sousa. Para comenzar, le vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Esteva, después tendremos la intervención del doctor José Luis Caballero y terminamos con la intervención, por supuesto, del autor. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer en primer término a Boaventura, pero también a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de comentar este libro muy singular. Antes que nada, diría también que quienes han asistido estos 2 días al coloquio e inmediatamente después, porque quizás todos esperamos que compren el libro a la salida, abran el libro y vean el índice, verán que buena parte de los temas que aquí se han abordado, de las ideas de Boaventura, están en ese índice. Entonces, en un sentido puede decirse que este es un repaso, una especie de síntesis, es un libro que se concluye de escribir hace muy poco tiempo, puede verse como un repaso. Ahora, quienes conocen bien la obra de Boaventura, y por aquí han pasado algunos estos 2 días, si leen ese libro van a encontrar algunas novedades. A pesar de que es un repaso de su obra, tiene también novedades. Y quienes nunca han leído nada de Boaventura, este es un libro no para sustituir la lectura de la obra, sino como apetito para leerlo. Esperaríamos que esto les permitiera iniciarse en esta lectura importante y ponerse a leer todo el gran paquete de libros de la obra de Boaventura. Es un libro singular además porque creo que no fue concebido como tal, como el libro que tenemos en la mano. Está escrito en un largo periodo, en un periodo de décadas, y ver estos textos de décadas nos habla de 2 cosas muy diferentes. Por una parte es la muy notable coherencia, es que parece que desde que era muy chico estaba en la necia, estaba en la misma, estaba persiguiendo, estaba en una búsqueda sistemática, en una búsqueda de una forma de emancipación, estaba en una búsqueda de una lucha contra la injusticia, y que está persistido, que hay una coherencia sistemática, tienen los mismos enemigos, las mismas cosas enfrente, el mismo tipo de actitudes que se mantienen a lo largo de estas décadas. Empieza hace mucho tiempo y termina en enero de 2017 lo que está en este libro. Pero al mismo tiempo que esa coherencia a lo largo del tiempo se presenta otra cosa. Aunque es mucho más joven que yo, pues somos de la misma generación. Pertenecemos a una generación en que nosotros hemos tenido que cambiar por lo que ha cambiado el mundo frente a nosotros. Hace muchos años, cuando empezábamos la lucha, decir que uno era anticapitalista implicaba automáticamente decir que uno era socialista, era no a esto y sí a esto, de manera automática. Claro, se valía como estábamos hace tantos años a la crítica a los socialismos reales, podemos tener nuestra crítica a la Unión Soviética, pero seguíamos claramente con el ideal socialista. Lo que vemos en este libro es las transformaciones que hemos sufrido. Las transformaciones que hemos sufrido, 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 las transformaciones que hemos sufri
cómo hemos visto lo que pasó con los socialismos reales, cómo vimos esto cuando ya no eran esos socialismos reales, ya no eran esos que llamamos después capitalismos de Estado, sino que eran los socialismos democráticos, y nos ilusionan los socialismos democráticos y vemos lo que pasa con los socialismos democráticos, y vamos viendo en este libro esas transformaciones a lo largo de décadas que permiten al final mantener ideales socialistas, mantener ideales democráticos, pero aprender las lecciones, saber lo que pasa, saber cuáles son los problemas con estos ideales que tenemos. Y aquí quisiera mencionar otra cosa. Boaventura ha perdido audiencia y se ha hecho de buena cantidad de críticos y incluso de enemigos por esta reiterada crítica que tiene al marxismo. Hay quienes lo descartan por ese solo hecho, porque han visto esas críticas. Ustedes saben muy bien aquella frase de Marx que dice que la religión puede ser el opio de los pueblos. Hay un dicho ahora que dice que el marxismo puede ser el opio de los intelectuales. Y de eso ha estado salvándonos Boaventura. Y lo que ustedes pueden ver como ha hecho una reiterada crítica de la forma en que los marxismos, distintos marxismos, han tratado la realidad social, lo que hace falta hacer en la lucha política y el propio pensamiento de Marx. Quien hace una lectura atenta de Boaventura o quien lo oye, verá que es una crítica rigurosa y seria a los marxismos, a múltiples interpretaciones marxistas, a ese delirio intelectual que a veces provoca la lectura de Marx. Y al mismo tiempo invoca a Marx y cita a Marx y piensa en las ideas de Marx. Y que uno puede concluir al leer sus trabajos que está diciendo, para entender el mundo de hoy, para entender las complicaciones del mundo de hoy, no podemos prescindir de Marx, pero sería loco quedarnos solo con Marx. Necesitamos muchas otras cosas y estas son las psicologías a las que él se está refiriendo continuamente. El libro abarca en realidad un periodo muy amplio. Dice Boa, cito: nuestra época es una época de incertidumbre en la que es tan importante mirar hacia el futuro como hacia el pasado. Hay una cita casi idéntica que se pronunció prácticamente al mismo tiempo en que Boa estaba escribiendo eso. El subcomandante Marcos dijo: vivimos en una circunstancia histórica peculiar en que, cito, la única manera de explorar hoy el porvenir es mirar hacia atrás, explorar el pasado. De verdad, casi al mismo tiempo, no se oyeron, pero están resonando a una misma situación, ¿no? A una misma condición histórica. Una cosa que debo confesarlo, me lo pregunté cuando empecé a ver este libro. Parecería ocioso que hoy, con todas las preocupaciones que tenemos, con las urgencias del día, con los peligros que enfrentamos, nos pongamos a estudiar historia de Portugal. Portugal, un país del que sabemos muy poco y del que hay muy poco interés en este país. Es lo que sería útil e interesante ahora, ponernos a estudiar historia de Portugal, y es lo que nos hace Boa hacer en este libro, estar viendo un largo periodo de la historia de Portugal, tanto la dictadura que arranca en los 20 como lo que pasa hasta la revolución de los claveles y los experimentos posteriores. Me atrevo a decir que una de las utilidades de este libro es que nos incita, nos obliga prácticamente a que hagamos un ejercicio semejante sobre nuestro país, y empezando más o menos en el mismo momento, empezando en 1928, cuando se agrupan todas las facciones revolucionarias en lo que va a ser el antecedente del PRI, y empieza lo que se llamó, desgraciadamente con todo rigor, la dictadura perfecta. Nos llamaban democracia, pero todos sabíamos de qué se trataba aquí. Y es una historia que necesitamos hacer, que necesitamos repasar para que nos permita entender lo que pasó después, que es lo que hace Boa. Se va hasta atrás para poder entender lo que está pasando. Tiende los fundamentos, pone los fundamentos de lo que va a ser una explicación de lo que pasa. Nosotros tendríamos que cerrar primero ese capítulo de nuestra historia, eso que tenemos que ver desde los 20, quizás a finales de los años 70,
con José López Portillo. No tuvimos la revolución de los claveles que tuvieron en Portugal, pero en 1978 se levantaba el país. El secretario de Gobernación se animó a decir públicamente: se está despertando el México bronco. Y el presidente López Portillo, que se llamó a sí mismo el último presidente de la revolución y que en realidad lo fue, tuvo que dar un golpe brusco de timón, cambiar por completo la dirección que estaba teniendo ante ese levantamiento del México bronco, y da estos gestos agónicos de ese régimen que se llamaba del nacionalismo revolucionario. Decir que no al GATT en 1980 fue un acto heroico, con inmensa presión, con todo tipo de recursos para obligar a México a meterse al GATT. Decir en ese momento que no al GATT, como dijo López Portillo en 80, fue un acto heroico y muy radical. Y enseguida lanzó un programa que fue el primer programa en 40 años de apoyo real a los campesinos. Y enseguida nacionalizó la banca. Esos son los gestos agónicos de ese régimen. Porque inmediatamente después vienen los dos golpes de Estado incruentos de Miguel de la Madrid, con lo que se prepara el camino hacia el desastre, el camino hacia el horror actual, el camino que hemos estado viendo estos días aquí. Repasar ese periodo de México nos es indispensable, y si queremos hacerlo, Boa en este libro es un guía confiable. Boa nos plantea en este libro 3 advertencias de entrada de 3 monstruos que tenemos que oír con atención. El primero se ha estado viendo ya un poco aquí en estos 2 días, cuando Boa nos plantea que el pensamiento de la crisis se está convirtiendo en crisis del pensamiento. La forma más reciente que nos está diciendo esto, Boaventura nos lo ha dicho antes y de varias formas, es que seguimos atrapados en un molde de pensar que es enteramente obsoleto. No solo no permite entender lo que está pasando, sino que mucho menos permite ponerse a construir algo nuevo, encontrar una alternativa. El segundo monstruo que nos pone en nuestra mesa, sobre el que nos llama la atención, con una muy buena imagen de la tronización del poder, de la medida en que el gobierno comete sus horrores desde la invulnerabilidad y la impunidad, en que el uso de drones, con el benévolo presidente Obama que lleva hasta el extremo, ilustraría claramente, como se dijo ya en estos 2 días, que se cometen crímenes espantosos, que se matan a la novia y a los invitados de la boda desde una computadora en Nebraska. Este es el tipo de operación del gobierno que estamos padeciendo todos los días en este país. El tercero, que es otra forma de padecerse, parecería escrito para nosotros, nos habla del monstruo de hacerse justicia con la propia mano. Cuando todo está fallando, cuando fallan todas las instituciones del gobierno, la gente empieza a pensar que esa acción directa es el camino a seguir. Boa regresa a Colombia física y espiritualmente de muchas maneras. Parece que es un país que le atrae especialmente. Va a ver lo que está pasando ahí, siente lo que está pasando ahí. Colombia es ese país en que parecería que ya se arregló el asunto, que ya firmaron la paz. Hace unos cuantos días, en Corinto, en el Cauca colombiano, asesinaron a Javier Ortega. Estaba en un mandato, cumpliendo un mandato específico para la liberación de la Madre Tierra por encargo del Consejo Regional Indígena del Cauca. Y desde hace un mes, ilustrando exactamente lo que estamos discutiendo en estos días aquí, desde hace un mes, paramilitares y guerrilleros tienen desaparecida a una comunidad afrocolombiana completa. Está, sin que se sepa dónde está ni cómo está, la comunidad de Peña Azul. En esta forma de delirios salvajes que estamos enfrentando. El libro empieza y termina con una alusión a Spinoza. Y esto es un elemento más para que pensemos en algo que a lo que nos está invitando Boa sistemáticamente. No es fácil encontrar en la literatura de hoy una crítica
tan radical, tan consistente, tan profunda al sistema de pensamiento dominante. Pero lo que no hace Poa es tirar el niño junto con el agua sucia de la bañera. No está tirando a la basura todo eso que fue, todo eso que critica, todo eso que nos oprime, todo eso que nos atrapa. Y Spinoza es uno de esos autores que no tira a la basura. Y en particular hay varios momentos en que puede uno olfatear a Spinoza por aquí y por allá, pero en particular en este libro menciona a Spinoza al principio y al final para decir que el miedo y la esperanza, personas y pueblos, nos movemos entre el miedo y la esperanza, y la incertidumbre, dice Poa, es la vivencia de las posibilidades que surgen de las múltiples relaciones que pueden existir entre ambas. Algunas de las mejores páginas de este libro se encuentran en ese territorio específico. Es cierto que nadie conoce el futuro. Del futuro lo único que sabemos es que no existe y que no sabemos si va a existir para nosotros. No sabemos nada del futuro, pero en un periodo estable es posible observar ciertas tendencias claras y entonces es posible anticipar lo que va a pasar. Cuando el mundo es estable, en el mundo de Salazar, en las décadas 50 y 60, parecía que nada cambiaría y uno puede anticipar más o menos lo que va a pasar y de alguna manera estar viendo el futuro. Las cosas van a seguir siendo mañana, las cosas van a seguir siendo como fueron ayer. Pero no estamos en un periodo así. Quien diga que sepa lo que va a pasar es que no tiene suficiente información. Estamos en un periodo de incertidumbre radical y Poa nos ha desgranado claramente los distintos tipos de múltiples incertidumbres que tenemos. Ayudan en este periodo los profetas, y el profeta no es una persona que tiene una bola de cristal, sino alguien que sabe ver en el presente, en ese presente ampliado de que nos habla Poa, logra ver en el presente las tendencias profundas y entonces puede anticipar lo que va a pasar. Hay en varios momentos un aliento profético en este libro, como si voy a lograr penetrar y lograr ver algunas de esas tendencias a pesar de la confusión, a pesar de que no hay tendencias sólidas, a pesar de que no está marcado el camino, que no hay ningún destino escrito en las estrellas, a pesar de eso logran olfatearse algunas tendencias y así anticipar algo de lo que va a pasar. Tenemos miedo. Hay un miedo real, prudente, sensato ante los peligros reales. A Che Guevara le decían que cómo podía ser tan valiente, cómo podía ser para no tener miedo. Y él decía, tengo miedo todo el tiempo, a veces tengo pánico. Y lo que pasa es que un valiente no es el que no tiene miedo, sino que logra vencer ese miedo y actuar. Lo vimos hoy con Don Mario, que dice que claro que tiene miedo. Y este es un miedo que es una protección sensata, prudente. Hay que estar alertas. Que saber, no sabemos si en la esquina está quien nos va a secuestrar, tenemos que estar alertas, tenemos que saber el peligro, tenemos que tener miedo de lo que puede pasar. No hay por qué tenerle miedo a ese miedo. Pero lo que tenemos que saber es que al mismo tiempo hoy existe una estrategia de intimidación, de causarnos miedo, y tenemos que distinguir muy claramente cuál es ese miedo provocado con el que se nos quiere controlar, con el que se nos quieren imponer todo tipo de barbaridades adicionales, del miedo real, prudente, que es importante cultivar, que es importante proteger. Puede ser útil para lo que estamos platicando distinguir entre esperanza y expectativa. La expectativa implica que puedo estar teniendo expectativas de resultados planificados. C voy a producir D. Es lo que les pasa a muchos estudiantes que estudiaron y estudian 20 años y que estudian bien y hacen esto porque los está esperando un empleo a la graduación. Y esta es la expectativa que se les va a frustrar, porque siguen un proceso que suponen controlado y hoy ya no pueden controlar el resultado. Siguieron A y B y C y el resultado, la expectativa que tenían D, no se produce. Estamos más o menos en esas circunstancias, que había expectativas crecientes y hoy hay expectativas decrecientes. Pero la esperanza es otra cosa. La esperanza es una confianza en la bondad de la naturaleza y del otro. Es un regalo. En español decimos bien, no decimos tengo esperanzas, sino abrigo esperanzas. Las abrigo para que no se congelen las condenadas, porque pueden congelarse, hay que abrigar esperanzas. Y esperanza
no es la convicción de que algo va a ocurrir de una determinada manera, sino que la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que pase. Y lo que estamos buscando con mucha esperanza son las cosas que tienen sentido. ¿Cuáles son las cosas que hoy tiene sentido hacer frente a esta situación horrenda de barbarie que nos rodea? Dice el Mahabharata, el libro sagrado de la India, que perder la esperanza es peor que la muerte, que la esperanza es el ancla de cada hombre. Evangelis nos decía de recuperar la esperanza como fuerza social depende la supervivencia de la especie humana. Esto es lo que hoy necesitamos, construir nuestra esperanza, abrigarla y construirla, porque de eso, de recuperarla como fuerza social, depende nuestra supervivencia. De nuevo invocaría a los zapatistas. Fueron acusados de profesionales de la violencia y respondieron de inmediato: no somos profesionales de la esperanza. Y convocaron a todo mundo a la realidad, a la selva lacandona, y llegaron al encuentro intercontinental de todo el mundo, y llegaron muchos de la vieja izquierda que venían a una nueva internacional, y todos sabemos de la historia de las internacionales y lo que pasó con ellas. Y los zapatistas dijeron: sí, queremos que salga de aquí una internacional, la internacional de la esperanza múltiple y diversa que todos podemos tener, la esperanza de ese mundo en que quepan muchos mundos, que los zapatistas estuvieron diciendo desde entonces. Sí, con BOA podemos estar repitiéndonos con seriedad que estamos contra el capitalismo, que estamos contra el colonialismo, que estamos contra el patriarcado. Nos está enseñando una y otra vez a escuchar, pero escuchar, como dice el comandante Tacho, no es oír al otro, sino estar dispuesto a ser transformado por el otro. Esta es la escucha que nos está pidiendo claramente el trabajo de Boaventura, y que nos lo pide una vez más en este libro que terminó apenas en este mes de enero de 2017. Cuando leí su último capítulo me desconsoló mucho. Sentí que había un enorme contraste entre lo que allí estaba leyendo de Colombia y para Colombia y por Colombia, y lo que estaba pasando en Colombia, este horror que estamos viendo. Y es cierto, ahí hay un depósito de esperanza de lo que puede pasar en Colombia, de lo que puede hacerse en Colombia. No sé si va a pasar, es un futuro posible, pero si uno ve ese capítulo con un espíritu abierto, podrá ver que es un catálogo de futuros posibles, que en estas condiciones de angustia y de incertidumbre que nos decía un compañero esta mañana: no sé qué hacer, quiero hacer algo, díganme qué hago. Bueno, le haría bien leer este último capítulo, porque hay muchas ideas de qué cosas se puede hacer ante la barbarie, ante el horror. No está diciendo: ya se resolvió el asunto en Colombia. Está diciendo: la firma de la paz es el punto de partida, no es el punto de llegada. No llegaron, no concluyeron, apenas empiezan, y empiezan algo que va a estar lleno de dificultades. Y presenta una serie de cosas que hay que hacer, una serie de consideraciones. No de paso quiero que compren el libro, quiero que corran a ver ese capítulo y leer ese capítulo como una guía de lo que podemos hacer ante la barbarie. Gracias, Boa, por regalarnos esto. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy en 3 puntos: un agradecimiento, un contexto y 3 ideas que me suscitaron la reflexión. Y el agradecimiento, desde luego, es el profesor Boaventura. Es un honor, soy un lector fan desde hace muchos años, ¿no? Y yo, como muchos de mis colegas, pues he leído y encontrado en la sociología jurídica crítica una fuente inagotable para la transformación del derecho y a lo que estamos apostando. Gracias a Carlos Mendoza por permitirme estar aquí. Me da mucho gusto estar con el profesor Esteban, ¿no? Gracias. El contexto del libro, a mí me parece, lo que decía el profesor Esteban, es muy interesante. Hay una coherencia brutal en todas estas ideas, porque de entrada parecería que una cosa ha sido la construcción y la crítica, la sociología del derecho, que está en sociología jurídica crítica,
2009, o en Decolonizar el saber y respetar el poder, que fue un libro un poco más posterior, y como que pudiera haber un corte en este asunto de ahora hablar de la democracia y la transformación, no solamente el derecho, sino ahora la democracia. Pero hay una coherencia de ideas que se entrelazan, y una coherencia muy importante y que nos enmarca este nuevo libro de democracia y transformación social en toda una ruta que sigue posicionando el profesor y que sigue marcando exactamente lo que ocurre en nuestros días, por ejemplo, con el derecho. O sea, el derecho sigue siendo un monopolio del Estado, el derecho sigue posicionándose como algo ajeno a la sociedad civil y a las propuestas de emancipación. Sigue habiendo una apuesta por el formalismo jurídico distinto a lo que es socialmente justo, y sigue habiendo la apuesta de que el derecho en sí mismo tiene una beta de transformación social mágica. Lo constatamos en México, lo vemos ahora en el centenario, ¿no? El profesor hace lo que se pasó Esteban también, una alusión muy interesante de la Constitución de Portugal, cómo la Constitución de Portugal sale con unas expectativas después de la dictadura brutales, no solamente al situarse en el ámbito, digamos, propio de los países liberales y las democracias constitucionales de Europa en los años 70, sino con una apuesta socialista muy interesante. Pero esa apuesta de la Constitución pues se reduce y el derecho otra vez se captura. Y así estamos acá, y así estamos en el centenario, y así hemos transitado este contexto. Es impresionante lo que Boaventura de Sousa ha dicho en relación con esta dificultad, según el contexto, para que el derecho realmente sea emancipador de lo que nos está pasando en México. Yo sé lo que quisiera decir. Por ejemplo, en los últimos 10 años hemos tenido importantísimas reformas constitucionales que han, digamos, resuelto de alguna manera la ecuación entre el Estado y las personas. Y esas reformas constitucionales no han sido suficientemente, no han sido realmente emancipadoras de la sociedad y no han mirado a quienes están desposeídos para darles un piso en el poder. Y vaya en el poder público, en el poder de gestión, en el poder de apropiación de los derechos. Y vaya que son reformas muy fuertes, de contenido brutal, ¿no? El sistema acusatorio en materia penal, que transitó muchísimos años de un sistema inquisitivo con la mirada puesta en el acusado y sin presencia del juez. La reforma en derechos humanos en 2011, una reforma para hacer consulta popular ciudadana, que ha sido absolutamente fracasado, una reforma de amparo que también no ha transitado la idea del interés legítimo de las causas sociales abiertas, una reforma anticorrupción que tiene ahí un componente ciudadano interesante, pero que parece que también se va a opacar entre toda esa desilusión que produce la institucionalización jurídica y que finalmente nos vuelve a una idea del texto de la Constitución, del orden jurídico secuestrado y fetichista. Ahí está, y de ahí se desprenderá. En ese formalismo está la apuesta del Estado para que se logren cosas que no se logran. Y esas ideas que están en sociología jurídica crítica están plasmadas también en este libro, pero especialmente desde el punto de vista de la democracia. Es una democracia que también de alguna manera es un fetiche y que no ha servido para la transformación y la institución social. Y esa coherencia entre estas dos rutas me resulta muy provocadora, ¿no? Nosotros, él lo ha calificado, tenemos una democracia de baja intensidad, tenemos un derecho de baja intensidad, tenemos una democracia formalista, tenemos un derecho formalista, y ese círculo formalista puede transitar todo lo inverosímil que pueda transitar. O sea, es decir, la democracia liberal se ha construido como un marco
para que sucedan cosas absolutamente antidemocráticas, y lo dirá él, a veces propias de una dictadura y que se legitiman en el discurso de quien detenta el poder, y los ejemplos están ahí. Y luego en ese mismo libro pues va nutriendo cómo las democracias liberales van construyendo apuestas muy osadas cuando abren participación de la sociedad civil, pero que al no tener de verdad un impacto de transformación se quedan cortas. Por ejemplo, el caso colombiano que resulta insuficiente. Está la apuesta de los acuerdos de paz, está la apuesta de, digamos, del piso de la sociedad, de la huella de la sociedad, ahí impresa en lo que está sucediendo. Ya quisiéramos en México tener la experiencia de la participación social que ha tenido Colombia en muchos aspectos, pero que se queda corta y sigue sucumbiendo a la colonización en el tema de género, en el tema de la justicia transicional, y se captura otra vez, ¿no? Y eso está pues documentado, además el profesor lo dice muy claramente en esta, digamos, implicación personal, intelectual, académica que ha tenido con actores y juristas que han sido, digamos, fundamentales para el proceso de paz colombiano, como Rodrigo Prime, como Mauricio García Villegas, como César Rodríguez Garavito, de Justicia, Catalina Botero, que estuvo aquí también en la universidad hace algún tiempo. Entonces, en ese contexto yo creo que hay una, digamos, una ruta de familiaridad entre lo que pasa con el derecho legitimado y que sucumba entre ese triple monstruo, el capitalismo, colonialismo y el patriarcado, y también la democracia en esta baja intensidad. ¿Qué ideas a mí me parecieron muy relevantes, además de esto del libro, como una posibilidad de reflexión, como una propuesta de reflexión? Bueno, pues la primera es el tema de cómo una democracia para la transformación social tendría que transitar por una verdadera igualdad. Nosotros hemos construido un discurso de la igualdad en los estados liberales muy complaciente, muy conveniente, ¿no? Como no discriminación, como no realizar distinciones irrazonables entre las personas, pero ahora está emergiendo, y el profesor lo sostiene, una idea de que realmente la igualdad tiene que ser una búsqueda de erupción, tal cual, del Estado en favor de los desaventajados y las desaventajadas. Y a mí me resulta muy familiar leerlo también con toda esta posición teórica que tiene el profesor Roberto Saba, el argentino, en su último libro de qué le debe el Estado a los grupos desaventajados. Y ese es el tema que tendría que transitar, digamos, una democracia para conseguir igualdad. No una igualdad formal, no una igualdad solamente, necesariamente desde la inclusión, no la igualdad desde el respeto a las diferencias, sino una igualdad que pueda subir a los grupos más desfavorecidos e irrumpir en los infrarrepresentados para poder ser una democracia de alta calidad. No es algo que esté claramente, digamos, desarrollado, no es algo que tengamos en la cotidianidad de la operación del derecho, porque ese derecho con esa democracia están secuestrados. No es algo que podamos documentar quizá con algunas acciones afirmativas. En México tenemos algunas experiencias aisladas, por ejemplo el tema del matrimonio igualitario es súper interesante, ¿no? Ayer lo decíamos en un seminario sobre constitucionalismo que estamos teniendo también en estos días. Bueno, el derecho en México no puede hacer que el matrimonio igualitario